amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la comunidad Decide en este sexto programa. Como siempre, para nosotros es una alegría el poder llegar hasta sus hogares para poderle llevar las propuestas que tienen nuestros candidatos rumbo a las elecciones de este próximo 20 de octubre del año 2019. Vamos a estar hablando de diferentes temas durante estos 60 minutos. Le agradecemos la gentileza de acompañarnos. Voy a dar la cordial bienvenida a quien nos visita en esta noche. Doña Susana Rivero, actual diputada por el Movimiento al Socialismo, es la vocera del Movimiento al Socialismo esta noche, pero además es candidata a primera senadora por el Beni. Doña Susana, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar en la comunidad de Cine. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Buenas noches también a los periodistas, los panelistas, las invitadas panelistas. Será un gusto compartir con ustedes y con quien nos ve desde su casa. Bueno, le agradecemos mucho a doña Susana por visitarnos, pero vamos a presentar también a quienes nos van a acompañar esta noche. Inicialmente a Eduardo Godoy, quien es nuestro director de contenidos y quien nos acompaña esta noche. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, también está junto a nosotros Verónica Rocha en el análisis, como todos los domingos, acompañándonos también. Verónica, buenas noches. Buenas noches, Irgen, un gusto estar acá nuevamente. Bueno, está también junto a nosotros desde Cochabamba, la directora del matutino Opinión, Leslie Lafuente. Leslie, buenas noches. Buenas noches a todos, nuestra amable audiencia. Bueno, y finalmente saludamos también a Yerko Illich, nuestro segundo analista que nos acompaña hoy domingo. Yerko, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Irgen. Buenas noches a todos ustedes. Honorable, ¿cómo están? Bueno, ahí están todos nuestros invitados esta noche, quienes van a hacer que este desarrollo de este programa sea por demás interesante. Vamos a irnos a esta etapa de preguntas. Vamos a arrancar con la pregunta del director de contenidos del Sistema RTP, Eduardo Godoy, para Susana Rivero. Adelante. Susana, buenas noches nuevamente. Bueno, yo quiero hacerle una consulta sobre un tema que es de preocupación del mundo entero. Está demostrado que el 18% de la emisión de gases invernadero que están calentando el planeta provienen de la ganadería. Nuestro país está apostando a incrementar las exportaciones y uno de esos rubros es precisamente la ganadería. El departamento al que usted representa es de vocación ganadera. La ganadería no solamente es responsable de la emisión de gases invernadero, sino también de la deforestación, de la degradación de suelos, finalmente de la sequía que está afectando ya al oriente boliviano. Por eso quiero consultarle qué políticas se pueden implementar para que esta actividad de la ganadería sea más amigable con la naturaleza y de este modo podamos reducir ese impacto negativo que por el momento está causando. Muchas gracias por su interesantísima pregunta, pero lo que también debemos comentar es que el 70% de la población boliviana vive en las ciudades, no en el campo, y tienen un alto peso en la producción, de la contaminación, y por lo tanto nuestro plan de gobierno plantea que hay que hacer intervenciones estratégicas en las ciudades para evitar contaminación y emisiones de CO2. Bolivia, sin embargo, respecto al resto de países, no estamos diciendo que no se contamina en Bolivia, que se entienda bien, Bolivia también contamina, pero comparando a Bolivia respecto a los demás países, apenas Bolivia emite 1.9 toneladas métricas de CO2. Si comparamos con Estados Unidos, produce 16 toneladas, luego Reino Unido muchísimo más y así sucesivamente. La ganadería en Bolivia se sigue produciendo, se sigue haciendo manejo en pampas. No hay deforestación para la carne, para las vacas. Las vacas se crían no en el bosque, se crían en la pampa y comen el pasto natural en muchos casos, y ahora se ha trabajado para que las vacas puedan además comer pasto sembrado. Pero es sobre el plano, sobre la pampa, no la agricultura. También ahora en mi departamento va a empezar a mejorar porque se ha trabajado un nuevo plan de uso de suelos que va a cambiar y va a adecuar además las vocaciones del suelo a la producción que se necesita en Bolivia. Pero, Susana, estamos habilitando nuevas tierras.
El mismo vicepresidente ha informado de que la decisión es de ampliar en 1 millón de hectáreas por año la frontera agrícola. Y gran parte de estas tierras van a beneficiar justamente a ese tipo de actividad económica, la ganadería. En este momento, nadie conoce estos datos tal vez, pero más de 1 millón de hectáreas de bosque ya ha perdido el departamento del Beni, producto de estos últimos incendios. Así que hay una intención de ampliar el negocio de exportación de carne. Por supuesto que sí, se ha abierto un mercado para China para que se pueda exportar carne. Le vuelvo a decir, Bolivia produce aproximadamente 3 millones de cabezas de ganado y se necesitaría muchísimo más inclusive, pero en el Beni no se ha ampliado todavía la frontera agrícola, recién va a haber la aprobación del plan de uso de suelo y por supuesto que para manejar tanto los cultivos pequeños como el arroz o incluso para la ganadería y habilitar los pastos hay quemas controladas. No estamos hablando de una desproporción en este momento, pese a que entendemos en la ciudad hay una gran sensibilidad respecto a quemas, hay una gran sensibilidad respecto al medio ambiente, pero le vuelvo a decir, las ciudades crecen, casi el 70% de la población boliviana vive en las ciudades y demanda mayor producción del campo, no solamente en carne, sino en alimentos y si nosotros comparamos, vuelvo a decir, Bolivia con el resto del mundo, Bolivia apenas está cultivando, produciendo 4 millones de hectáreas. Tenemos una meta mayor, por supuesto, porque la población también crece, pero en Francia, por ejemplo, 33% de su territorio está dedicado a la agricultura. En Bolivia apenas 4 millones de hectáreas, o sea, no hay una mayor incidencia y hay que garantizar comida para la gente. Bueno, le agradecemos mucho a doña Susana Rivero. Vamos a irnos a continuación a la siguiente pregunta. Es importante mencionarles que las respuestas tienen un máximo de 2 minutos. Vamos a continuación con Leslie Lafuente y su consulta. Muchísimas gracias, Irgen. Quiero preguntarle a la diputada respecto, no quiero dejar al aire, hoy ha salido una encuesta, la última encuesta, que señala 33% para el presidente, en este caso para el candidato por el Movimiento al Socialismo, y Carlos Mesa 26% y Ortiz 9%. Y la sorpresa, el candidato por el Partido Demócrata Cristiano, Chi. Y quisiéramos saber qué es lo que opina, porque ahora, según esta encuesta, hay solamente en este caso 7 puntos de diferencia entre el candidato del MAS y el candidato de Comunidad Ciudadana. Nosotros nos tomamos las encuestas con mucha serenidad, con mucha prudencia, y esta encuesta, exactamente igual que las anteriores o que las que han hecho otros medios de comunicación, muestran una tendencia en la que el movimiento al socialismo es primero, una tendencia en la que Carlos Mesa baja, una tendencia en la que Ortiz se estanca. Con esta encuesta inclusive hay ya, si fueran esos los resultados de octubre, que consideramos que todavía falta un mes para trabajar, para hacer campaña, si fueran esos los resultados, ya habría mayoría en ambas cámaras para el movimiento al socialismo. Le vuelvo a decir, son sensaciones de un momento, la toma de encuesta, hay que tener en cuenta que son apenas 3.600 tomas de muestra, eso no puede darnos el panorama en cuanto a una circunscripción uninominal o a una circunscripción especial indígena. Vamos a trabajar como movimiento al socialismo el resto que nos queda de campaña para lograr una mayor diferencia, pero es una tendencia. Estamos primeros, la gente cree que vamos a ganar, está sintiendo esa motivación y es que es el único proyecto que da certeza, que da garantías, que da futuro, que asegura la estabilidad que la gente necesita. Pero esta sensación de la que usted dice hace ver de que habría una segunda vuelta y hay una diferencia bastante interesante entre la anterior encuesta a la que hoy se dio a conocer, la de Vía Ciencia, y que daba incluso 43% al candidato del MAS y un porcentaje bastante diferenciado, claro, menor, al candidato de Comunidad Ciudadana. Le vuelvo a repetir, esta encuesta, incluso la de hoy día, página 7, tiene un margen de error del 3%. Nos tomamos, como le digo, con prudencia, pero no hay ninguna duda de que la motivación del pueblo boliviano se apunta a apoyar al movimiento al socialismo. En algunas encuestas nos dan más de 14 puntos, en otras 11, en esta un poco menos, pero la tendencia es la misma. Evo Morales
puntero y la gente va decidiéndose en este sentido. Bueno, gracias, doña Susana. Bueno, en este programa hemos decidido también plantear algunas preguntas, si vale el término, de parte de algunas personalidades. En esta ocasión, don Pablo Solón también quiere hacerle una consulta a nuestra invitada, Susana Rivero. Adelante, por favor. Bueno, enseguida vamos a irnos con esta pregunta. Hemos tenido un problema en el audio interno del estudio. Lamentablemente no hemos podido escuchar esta pregunta que estaba realizada por Pablo Solón. Vamos a irnos a las redes sociales, que también han sido un medio para poder consultar a los diferentes personajes, periodistas, líderes de opinión. Vamos a continuación a pedirle, por favor, a nuestro director que podamos a continuación leer esta pregunta de nuestro compañero Ángel Careaga. Él dice: Bolivia busca competir con Brasil y Argentina en producción de soya. ¿Buscamos solo producir biodiesel para compensar la subvención? ¿Qué política se piensa para garantizar soberanía alimentaria y apoyo a los pequeños productores? ¿Cuál es su respuesta, doña Susana? Bueno, nosotros no estamos compitiendo con nadie. Estamos haciendo una exportación razonable de soya, aproximadamente el 40%, lo demás se queda para producir y para alimentar a los animales menores. Para la gente que vive en las ciudades, el pollo come torta de soya, los chanchos comen torta de soya, así que no estamos en el afán de competir, estamos en afán de abastecer el mercado interno, de garantizar la comida y los excedentes exportarlos. Hay ya en funcionamiento una serie de dispositivos de apoyo a la producción, tanto al pequeño como al mediano y gran productor, no solamente desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con apoyos directos al pequeño productor. Eso nos ha permitido mejorar la productividad en algunos productos, pero también a partir del crédito. El Banco de Desarrollo Productivo está haciendo un gran impulso a los productores bolivianos, porque de lo que se trata es de garantizar la comida para las bolivianas y los bolivianos. Bien, gracias, doña Susana. Bueno, vamos a irnos a la primera pausa del programa. Enseguida estaremos con más periodistas de nuestros periodistas invitados, pero también estaremos con el análisis de nuestros analistas. Lo invitamos a que se quede junto a la comunidad de cine. Bien, esta es la comunidad de CIDE, este programa que va todos los domingos a las 8 en punto de la noche a través del sistema RTP y del cual son parte varios medios de comunicación, como La Razón y Extra de la ciudad de La Paz, también el matutino Opinión desde Cochabamba, El Día desde Santa Cruz, La Patria de Oruro, el periódico de Tarija, Radio Metropolitana y Radio La Doble. Son parte de este grupo que está llevando hasta sus hogares el importante momento que está viviendo nuestro país rumbo a las elecciones del próximo 20 de octubre. Vámonos con el análisis. Iniciamos con este que lo hace Verónica Rocha. Adelante, Verónica. Buenas noches. Gracias, Sirgen. Bueno, Leslie Lafuente comentaba hace unos minutos una encuesta que se ha dado a conocer hoy a través del periódico Página 7, el grupo de MED trabajando junto a ellos, que es la empresa Mercados y Muestras. Esta encuesta, no estoy segura si lo han hecho conocer hoy en el periódico, pero yo sí he podido conocer algunos datos al respecto. También hacía una pregunta nodal respecto a la atribución de responsabilidad del gobierno en torno a los incendios. Lo pongo sobre la mesa porque creo que no queda duda que en esta campaña electoral el suceso de campaña más importante que hemos presenciado ha sido sin duda los inesperados incendios. Yo creo que eso no estaba en la mirada de ninguno de los partidos políticos, porque además tomó una magnitud realmente que se nos fue de las manos en términos de gestión y de país. Al respecto, veo que han habido que tienen que ver con el calentamiento global, el uso de la soya, el uso de combustibles y demás,
Y me llama la atención lo que señala la diputada y actual candidata Susana Rivero, cuando dice que piensan hacer un énfasis en las ciudades, es decir, que hay unos niveles de contaminación en la producción agrícola, en términos de ganadería, de producción de vegetales y demás, pero obviamente hace un énfasis diciendo que también se va a incidir en la ciudadanía. Esto está cotejado con un dato que también es de uso público, que tiene que ver con que la mayor cantidad de la población al día de hoy se ubica viviendo en las ciudades. Tengo la sensación de que de manera general, y lo he comentado anteriormente, el programa de gobierno del MAS está bastante orientado hacia el tema de las ciudades. Entonces creo que la diputada Rivero dice algo acá que yo no lo había escuchado anteriormente, que creo que es importante enfatizarlo cuando dice que las ciudades también contaminan y que más bien buscarían hacer unas propuestas hacia el área urbana. Eso creo que es un dato relevante que hemos podido escuchar esta noche. No obstante, me llama la atención que no alcanzo a tener la sensación, sí en el programa de gobierno, pero también en el momento de campaña, de que el MAS no ha logrado proponer con claridad aún al país qué es lo que se va a hacer para el tema estructural de los incendios, porque obviamente todo esto ha puesto sobre la mesa un tema que tiene que ver con el modelo de desarrollo, lo hemos comentado acá en la comunidad de CIDE muchas veces porque es de interés de todos nosotros y nosotras, y no alcanzo a ver que el MAS esté respondiendo con claridad esto que es el suceso de campaña, a mi parecer más central de esta campaña de elecciones generales. No sé si eso va a tener alguna repercusión o no. Yo noto más bien que el gobierno ha puesto mucho esfuerzo en señalar que va a haber una fortaleza, una espalda estatal para poner todos los esfuerzos en la atención de los incendios. Pero me queda ahí el hueco que no alcanzo a ver con claridad de qué es lo que se va a hacer con el modelo de desarrollo de forma integral para atender, si es que fueran gobierno, los próximos 5 años el tema de los incendios. Bueno, gracias, Verónica. Por favor, doña Susana, ¿qué opina acerca del análisis de Verónica Rocha? Es un año extremadamente seco. Los factores climáticos han atacado no solo a Bolivia, también al resto de Sudamérica y, por no decirlo, al mundo entero. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. En el caso boliviano hay normas muy concretas para controlar, para prevenir, incluso para sancionar quemas ilegales. La verdad que en esta oportunidad lo que se ha visto es que vino el fuego desde otros países y se han hecho los esfuerzos extraordinarios para poder controlarlos, apagarlos, y bueno, estamos ahora en una fase de reconstrucción. Pero yo decía, tenemos que mirar el tema del medio ambiente en su integralidad. Tenemos que ver que necesitamos en las ciudades hacer gestión de residuos, necesitamos en las ciudades manejar la basura, necesitamos también los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en las ciudades contribuir a que haya menor emisión de CO2, no solamente la gente del campo. Tenemos que manejarnos de manera equilibrada, de manera sustentable, porque la gente en las ciudades demanda mucho alimento también, y por eso le planteaba hace un momento, hay que manejarnos de manera sostenible y con responsabilidad desde la parte que nos toca, desde el área gubernamental, desde la gestión de gobierno, y lo que proponemos es trabajar junto a todas las autoridades subnacionales la gestión de residuos sólidos, hacer industrialización de la basura, controlar también que podamos hacer reciclaje y de esa manera hacer que las ciudades no tengan ese crecimiento sin ninguna planificación sobre estos temas que son tan importantes para la vida de todos y todas. Bien, Verónica, no sé si está clara la explicación de la diputada Rivero, si quieres algo más consultar. Sí, de manera general entiendo un poco, refuerza un poco la idea que ha comentado en un principio y bueno, creo que deja sobre la mesa que sí hay que hacer varios esfuerzos desde todo lado. No obstante, aún creo que, insisto en esto de que no se ve con claridad, mucho más siendo que el MAS está gobernando actualmente, no se alcanza a ver estructuralmente toda una propuesta de decir, es probable que tenga que ver con que estamos viviendo el momento de reconstrucción y además es cierto que aún no se han apagado todos los incendios. Tendrá que ser más adelante que el MAS, si sigue en periodo electoral, comprenda que este es un suceso electoral de mucha relevancia para el país, que ha cambiado totalmente el debate y ojalá pueda poner sobre la mesa con claridad una propuesta esquemática, compleja, para abordar gubernamentalmente todos estos problemas climáticos que hemos afrontado este año. ¿Quiere acotar algo, doña Susana? Sí, es muy sensible el tema, nos ha lastimado a todos y a todas, desde el gobierno se han extremado los esfuerzos, pero también debo decir, en honor a la coyuntura política, que nuestros contendores esperaban que esto sea una catástrofe
en los datos para el movimiento al socialismo, esa sensación se mostraba en redes sociales y eso no ha ocurrido. Tenemos que manejar estos temas con mucha solidez, con mucha seriedad, más allá de los deseos de algunos políticos. Hay en esta fase de reconstrucción un grupo de expertos que está asesorando al gobierno. Esperamos en el corto tiempo poder tomar las medidas muy concretas. Pero vuelvo a insistir, el cambio climático no solo se produce en Bolivia, los incendios no solo se han producido en Bolivia y tenemos que todos contribuir en el cuidado del medio ambiente y para que no tengamos que padecer cada vez que hay un año extremadamente caluroso y sin lluvias, este tipo de situaciones. Gracias, doña Susana. El análisis de Yerko Illich. Muchas gracias, Dili. Senadora Rivera, yo creo que ha sido un gafe lo que usted comentó al respecto. Los juegos vienen de otros países. Puede ser, o sea, cuando uno está ante cámara suele ocurrir eso. Porque no es posible llevar a esta afirmación. Yo quiero dar unos cuantos datos como evidencia. Primero, Bolivia y Brasil inician básicamente el agosto del 19 con Bolivia 25.000 focos de incendio y Brasil 110.000. Esto es en el área de la Amazonía. En agosto del 2019 los incendios en la Amazonía de Brasil y Bolivia son mayores que en los años anteriores. Y este es un último dato que también es importante. Bolivia y Brasil son países con la mayor superficie amazónica quemada por año. No es solamente el año 2019. El año 2018 también se quemó y se quemaron básicamente con 60 a 70 focos de calor por hectárea. En el año 2016 al 2017 Bolivia tuvo focos de calor entre 50 a 60 focos de calor por hectárea, no solamente, fundamentalmente en el área amazónica. Creo yo que sí es un desborde lo de la chiquitanía, es algo con lo que no se contaba, pero no viene de afuera, se produjo aquí mismo y sí tiene efectos, no sé tanto en los dígitos de una encuesta, pero sí tiene efectos al menos en lo que es la conceptualización de un electorado boliviano cada vez más joven, cada vez más interesado en dos cosas, transición ecológica y transición democrática. Creo yo que la pregunta que hizo don Eduardo Godoy tenía que ver con la identificación de si es que estos grupos claves con los cuales el movimiento al socialismo ha construido alianzas políticas partidarias y de territorio, continuarán con el deseo de explotar hasta el extenuamiento o la extenuación el territorio veniano y también el cruceño para poder favorecerse dentro del desarrollo económico. La respuesta, debo admitirlo que como político es absolutamente genial, hacer un spin-off de pasar de lo que era la Amazonía y la chiquitanía hacia lo que es la responsabilidad de las ciudades. Y es cierto, las ciudades tienen dentro de lo que es su construcción de infraestructura cierta responsabilidad con lo que es el cambio climático, pero fundamentalmente entender que la economía, el progreso y el desarrollo de Bolivia solamente pasa por el extractivismo extenuante de nuestros recursos. Creo yo que ahí es donde está el punto fundamental de lo que es lo que el electorado demanda hacia el futuro, sobre todo hacia el bicentenario, una transición ecológica de nuestro crecimiento. Gracias, Yerko. Su opinión, doña Susana. Pues yo debo diferir en parte con su analista, el experto que ustedes han traído acá, porque nadie quiere prenderle fuego al bosque. No creo que exista ningún loco que de adrede o porque se le ocurre va y le prende fuego a la chiquitanía. El fuego inició en Brasil y cruzó la frontera y por eso entró por Santa Cruz, o sea, más allá de todo lo que desearan los políticos, nos hemos tomado esto con mucha preocupación, con muchísima preocupación. Hay una temporada de preparación de tierras para cultivos y no es precisamente en agosto. Por lo tanto, acá ha pasado algo que nadie esperaba, que no estaba previsto y que ha contribuido con las condiciones de la sequía que nos ha tocado este año. Le vuelvo a decir, no puede buscarse un culpable, que es lo que muchos desearan, y la encuesta no está diciendo eso tampoco, es verdad, estamos todos preocupados por lo que ha sucedido en la chiquitanía, pero no se trata acá de buscar culpables, sino de buscar no solamente terminar de apagar, creo que faltan 50 focos de calor para terminar de apagar el fuego, sino de trabajar estos temas de manera estructural y con las corresponsabilidades que ello implica. Tampoco se puede decir que tenemos un modelo que va a arrasar con los bosques, porque las normas en Bolivia son muy claras.
Hay áreas donde sí se puede trabajar, donde sí se puede cultivar, y hay áreas en las que no se deben tocar. En Bolivia, a diferencia de otros países, hay 103 áreas protegidas, 23 nacionales, otras departamentales, otras 80 y pico son municipales. Tenemos una gran superficie reservada de áreas protegidas donde no se puede hacer nada. Comparativamente hablando entre Bolivia y el resto del mundo, Bolivia ocupa apenas 4 millones de hectáreas para producir. Otros países ocupan mucho más del 33% de su territorio para producir. No estamos hablando de un país que está arrasando con los bosques. Lo que ha pasado este año es un año extraordinario, ha sido muy lamentable, pero no podemos decir que Bolivia está arrasando con los bosques, porque eso sí es una exageración inaceptable. Ni la coyuntura electoral lo permite. Gracias, señora Susana. No sé si desea alguna aclaración, Yerko. Sí, no tomen mis datos. Por favor, vayan y busquen en las páginas de la Fundación Amigos de la Naturaleza el sistema de medición y también de seguimiento de fuego. Se llama SATRIFO. Ellos están haciendo un control exhaustivo de lo que es el sistema de bosques y áreas protegidas y lo que significan las quemas. Sí es cierto, no es la acción de 1 o 2 pirómanos. Estamos hablando básicamente de la acción de un grupo corporativo de fuerza económica que está utilizando nuestros recursos naturales con el único modelo y sistema de pensamiento de extenuarlos para generar su riqueza. Esto es muy importante. La transición ecológica es el gran desafío para este país. Negar la existencia de un cambio climático hecho por mano propia, es decir, por el acto individual de los mismos ciudadanos bolivianos que están utilizando la naturaleza para su beneficio propio, es ir en contra de lo que es esta ideología de transición ecológica, y eso sí le va a hacer daño al movimiento, al socialismo, porque básicamente está enraizándose solamente en el extractivismo. No neguemos los datos. A ver, ahí yo quiero hacer un llamado muy interesante. Lo dijo un adolescente esta semana pasada, se llama Greta Thunberg. No escuchen a los activistas, fundamentalmente, escuchen a los expertos. Y yo le pido, por favor, tanto a la gente del MAS como también a la senadora, escuche a la gente de la FAN, LIDEMA, CEDLA, Fundación Tierra, Probioma. Ellos están llevando adelante lo que es el seguimiento y la medición de lo que ocurre, que no es solo el 2019. Esto es un tema que ya tiene larga data. Básicamente hay un diseño jurídico institucional en este país desde el 2009 para que la expansión de la frontera agropecuaria sea ilimitada. Susana. Bueno, estamos en una coyuntura electoral. Entiendo que hay incluso analistas que quieren exacerbar estos temas que ciertamente son sensibles, pero muy poco se habla también de lo que en estos años se ha hecho. Se han reforestado un poco más de 2 millones de hectáreas y nadie habla de estos temas. Están hablando de un modelo exclusivamente extractivista, cuando le vuelvo a decir, nadie habla de la cantidad de áreas protegidas reservadas en el país, en los que se hacen los mayores esfuerzos para preservar estos ecosistemas. El tema medioambiental da para que podamos discutirlo y hablarlo durante todo el programa si ustedes quieren, pero hay que poner las cosas en su justa dimensión. Los cambios climáticos no son responsabilidad exclusiva de Bolivia. Nosotros no estamos proponiendo arrasar con todos los bosques como se señala o se intenta insinuar. Estamos muy preocupados con lo que ha pasado. Ustedes han visto ahí cómo se ha activado inmediatamente cooperación internacional para apagar el fuego. Se han extremado los esfuerzos, no se ha escatimado en los recursos. No estamos planteando acabar con los bosques. Estamos hablando de generar un desarrollo sostenible donde las ciudades puedan ser alimentadas, pero también las ciudades contribuyan a no generar estos impactos sobre el medio ambiente y el calentamiento global, porque además les acabo de mencionar un dato irrebatible, el 70% de la población boliviana vive en las ciudades y también está contaminando, no solamente con la basura, sino también con la exacerbación del consumo de agua, de plástico, etcétera, etcétera. Bien, gracias, doña Susana. Con las disculpas del caso, ahora sí tenemos solucionado este problema del audio y vamos a irnos ahora sí con la pregunta que hace algunos minutos planteaba don Pablo Solón. Susana, ¿por qué el gobierno está incumpliendo el compromiso que hizo en el marco del Acuerdo de París de reducir a cero la deforestación ilegal para el 2020 y reforestar hasta el 2020 750.000 hectáreas de bosques, cuando no ha llegado ni siquiera a reforestar 50.000 hectáreas de bosques?
Bueno, Pablo, un gusto, aunque creo que es grabado esta tu consulta. Tengo el dato del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, creo que tus datos están desactualizados. Me han pasado recién la información de que en estos años se ha reforestado aproximadamente 2.000 hectáreas, es un proceso ciertamente, pero yo te pregunto también a vos, nos conocemos hace muchísimos años, ¿vos comes carne o sos vegetariano? Bien, gracias, doña Susana. Tenemos una consulta más de estas consultas que ha hecho la población, algunos periodistas. Guadalupe Pérez justamente es la siguiente en establecer esta pregunta. Adelante. Muy buenas noches, candidata Rivero. Usted fue miembro del CEGIS, Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social, una organización que promueve los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad. A partir de esa experiencia, ¿cuál sería su propuesta para responder a las demandas de la gran 10ª marcha que salió este 16 de septiembre de San Ignacio de Velasco en defensa de los decretos y leyes que destruyen nuestra Casa Grande? Recordando además que en 2011 una similar marcha que salió en defensa del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure fue reprimida en Chaparina. Muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente he trabajado en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social. He sido asesora de ellos en sus procesos de demanda de titulación de tierras y hoy día los pueblos indígenas sí tienen territorio, a diferencia de antes donde teníamos que marchar para que nos dieran tierra. Entiendo que hay un pequeño grupo que está haciendo una movilización. No sé qué tan legítima, entiendo sus motivaciones. Los dirigentes de los territorios indígenas no están marchando en este momento y están pidiendo abrogar un decreto supremo que está vigente desde el año 2001, que ha sido aplicado desde el año 2001 y que lo único que ha sucedido en este tiempo es que además de Santa Cruz se le ha permitido al departamento del Beni que se pueda chaquear con previos permisos hasta 20 hectáreas. No estamos hablando de más que 20 hectáreas, un decreto que ya existía y que para Santa Cruz solamente y que se ha permitido en el caso del departamento del Beni a pedido precisamente de pueblos indígenas, comunidades campesinas que no podían y que les decomisaban o les multaban o les sancionaban porque no podían producir. Yo le pregunto a usted, ¿no tienen derecho los pueblos indígenas a sembrar un chaco de 20 hectáreas, a producir arroz y de repente venderle mapa? ¿No tienen derecho los pueblos indígenas? ¿Tienen que vivir en la pobreza, en la miseria? Yo creo que no. Yo creo que tienen derecho a tener las mismas comodidades que tenemos en las ciudades, tienen derecho a tener agua que les estamos poniendo, tienen derecho a tener luz, tienen derecho a tener celular y tienen derecho también a sembrar en 20 hectáreas porque no es más de lo que estamos hablando. Bueno, gracias, doña Susana, por su respuesta. Vamos a irnos a una nueva pausa. Al retornar estaremos con más preguntas, como siempre, acá en la Comunidad Decide. Amigos, estamos en el desarrollo de este sexto programa de la Comunidad Decide, acompañados de Susana Rivero, actual diputada del Movimiento al Socialismo, pero además candidata a senadora por el departamento del Beni. Vamos a ir nuevamente con las preguntas de nuestros periodistas. Invitamos a que Leslie Lafuente, directora del matutino Opinión, pueda realizar la siguiente pregunta a doña Susana. Muchísimas gracias, Bien. En este momento, el Parque Tunari arde, señora Susana. Hoy en la tarde ha sido víctima de otro incendio más, lamentablemente, y toda la ciudad está cubierta de una humareda. Hay una emergencia en mi ciudad, en mi departamento. ¿Qué política va a adoptar o qué acciones va a adoptar el Movimiento al Socialismo en su próxima gestión de gobierno, si gana las elecciones del próximo 20 de octubre, para proteger los parques nacionales, entre esos el Parque Tunari, que lamentablemente tan solo tiene 8 guardaparques que protege una extensión de más de 300.000 hectáreas. ¿Qué acciones va a realizar para poder salvar el pulmón ecológico que tenemos los cochabambinos? Nosotros proponemos establecer un centro de monitoreo especializado
Ahora lo que se hace es recurrir siempre a imágenes satelitales o a fuentes de entidades que se dedican al monitoreo del medio ambiente. Nosotros como gobierno vamos a implementar un centro de monitoreo para que funcione incluso como alerta temprana y seguiremos fortaleciendo el sistema de riesgos de Bolivia desde el municipio, que es la primera alarma, luego la gobernación y luego el gobierno nacional. Necesitamos mejorar los controles, los monitoreos, para que no tengamos que estar todos sufriendo como hemos sufrido con esas imágenes tan sensibles que hemos visto en la Chiquitanía y que hoy en la tarde hemos visto en el Parque Tunari. ¿Pero será suficiente? ¿Se verá más allá de lo que fueran los controles o los sistemas satelitales de los que habla? ¿No será necesario potenciar a aquella gente que de manera voluntaria trabaja? Porque ciudadanos que hoy se movilizaron, voluntarios, los que tienen que estar acudiendo con equipos que no son los suficientes y tienen que estarse prestando incluso camionetas, carros de la ciudadanía para poder sofocar esos incendios que actualmente hoy se vivió en Cochabamba y se sigue viviendo. Yo le he respondido que vamos a trabajar en dos áreas. Primero, el monitoreo y segundo, en el fortalecimiento del sistema de riesgo. No es solamente el monitoreo, le he dicho ambas cosas. Creemos que el sistema va a funcionar fortaleciéndolo. Primero, reforzando el primer nivel, que son los municipios, los que están más cerca. Posteriormente, la gobernación y el tercer nivel, el tercer lugar, el gobierno nacional. Con ambos ejes, monitoreo preventivo, previo, más el fortalecimiento, esperamos que todos podamos trabajar como autoridades para que no podamos estar después lamentando grandes superficies de pérdida de biodiversidad y también generando contaminación en las ciudades, ¿no? Bueno, gracias a la candidata Susana Rivero. Eduardo Godoy, director de contenidos del sistema RTP, a continuación también formula su pregunta. Solo este año, doña Susana Rivero, se ha descubierto que 11 narcotraficantes internacionales tenían domicilio en Bolivia. Muchos de ellos inclusive han recibido documentación boliviana. Esto nos hace comprender que el crimen organizado transnacional tiene en la mira a Bolivia, por su cercanía también con la Argentina, con el Brasil, que son dos países en los que están siendo utilizados para el tráfico de drogas. Es normal, es comprensible que los narcotraficantes quieran penetrar la policía, quieran penetrar las fuerzas políticas. Por eso quiero preguntarle, en su calidad de candidata a primera senadora, ¿qué ideas estratégicas puede plantear usted para contrarrestar esta penetración del narcotráfico? Las últimas horas ha sido detenida, por ejemplo, doña Carmen Iris Lima, de Lima Lobo, esta familia que está dedicada al narcotráfico, y esta señora Iris ha sido inclusive candidata a la subgobernación por su partido en el Beni. ¿Cómo podemos contrarrestar esa penetración de los narcotraficantes? Qué bien que usted me hace esta pregunta, porque el ilícito y el narcotráfico, el contrabando, son ilícitos que hay que combatirlos desde todo punto de vista, perseguirlos, sancionarlos, procesarlos y encarcelar a esa gente. Entiendo que el ilícito no tiene color político. Por ejemplo, ahora que usted menciona a la familia Lima Lobo, un candidato de Bolivia Dice No, en el departamento del Beni, de la circunscripción 61, es hijo de un Lima Lobo. Y yo no por eso voy a decir que Óscar Ortiz es narcotraficante. Creo que el narcotráfico y cualquier ilícito no tiene color político. Los delitos hay que perseguirlos, hay que sancionarlos. Y nosotros en el tema de los ilícitos y sobre todo del narcotráfico somos férreos defensores de las libertades, pero no queremos nada de narcotráfico en ninguno de nuestros pueblos. Tanto así que hemos hecho convenios con todos los países y estamos implementando un sistema de radares para que podamos monitorear incluso por aire a las avionetas y por agua para que no usen nuestras vías y nuestro territorio como tránsito. Yo pongo siempre estos elementos de tecnología que son fundamentales para luchar con estos delitos tan sofisticados.
los ponía por eso en el mismo nivel, al narcotráfico y el contrabando. Creo que ambos ilícitos son gravísimos y le hacen muchísimo daño a nuestra economía y estamos viendo las mejores formas en la implementación de la tecnología para que podamos combatirlos de la manera más efectiva. No acuso a su partido de estar penetrado de narcotráfico. Yo creo que el mismo problema tienen todas las fuerzas políticas. Lo que espero es algún plan, alguna estrategia que permita a los partidos políticos, en este caso a su partido. Ya lo hemos mencionado, no solamente hay que combatir el tránsito de estos narcotraficantes a través de la tecnología. Ustedes han visto hace poquito, hemos inaugurado acá en La Paz el proyecto Vol 110, con alto, monitorean a los propios oficiales y policías en sus oficinas, en las patrullas, en las motocicletas. Este es un plan de implementación de tecnología que tiene que funcionar no solamente en La Paz, también en Santa Cruz. Hace pocos días se ha inaugurado un centro pequeño, tiene que seguir avanzando en el resto de las ciudades del país. Bien, gracias doña Susana. Vamos a irnos a continuación a más preguntas justamente de este segmento que hemos denominado la comunidad pregunta. A continuación, Marcelo Arequipa, este analista que también hace su consulta. ¿Qué haría con el segmento poblacional de hombres que hoy día se sienten interpelados sobre el tema de la violencia contra la mujer y que encuentran en candidatos como el Chi y el Víctor Hugo una respuesta en realidad a eso? Bueno, el tema de la cultura machista y patriarcal es algo con lo que venimos nosotras desde el movimiento al socialismo luchando hace muchísimos años. Por supuesto también lo hace la sociedad civil. Hay colectivos feministas de mujeres que están luchando por la igualdad. Creemos que trabajar desde la temprana edad, desde la currícula educativa, desde la fase de formación de igualdad, para que los chicos y las chicas desde muy pequeños comprendan que tienen los mismos derechos, que tienen las mismas oportunidades de vida y que se merecen respeto entre ambos sexos, va a ser muy poco probable que encontremos futuros chis de adultos o resistencias a las violencias machistas ejercidas por esa impotencia que provoca cuando hay mujeres empoderadas, cuando hay mujeres que tienen derechos, cuando hay mujeres que tienen voz y que reclaman. La fase educativa de formación en igualdad es central y esa es nuestra propuesta concreta. Gracias, doña Susana. A continuación, la representante de Mujeres Creando, doña María Galindo, con su consulta también para la candidata. Susana, tú sabes muy bien que cuando eras presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, nosotras te hemos pedido en todos los idiomas que hagas una comisión de auditoría de los casos de feminicidio, una comisión con igual número de financiamiento que aquella de Papeles de Panamá o aquella de CAMSE que dirigiste tú. No te importó en absoluto. ¿Por qué ahora que ya no hay tiempo, que no hay presupuesto y que la legislatura se acaba hasta diciembre, hacen una comisión demagógica? ¿Acaso la vida de las mujeres no tiene precio, no vale nada? Muchas gracias, María, por tu pregunta. Creo que también ahí hay una imprecisión. Nosotros trabajamos en la Comisión de Constitución, precisamente en coordinación con vos y muchos otros colectivos de mujeres y de entidades especializadas en la materia, una primera fase donde detectamos que había un problema en la fase jurisdiccional y esos problemas en la fase jurisdiccional fueron corregidos en la ley, permitieron corregir la ley de abreviación procesal penal que entra en vigencia en octubre. A partir de esa investigación que se hizo de casos paradigmáticos, porque fue un año apenas de trabajo y fue a pedido tuyo precisamente, pudimos detectar que entre que una mujer va y denuncia y no hay medidas de protección que se apliquen de manera efectiva, pues la mujer vuelve al hogar, vuelve a la casa, vuelve al domicilio y se encuentra con el hombre mucho más violento e incluso poniendo en riesgo su propia vida. Nosotras, a partir de ese trabajo, hemos hecho en la ley de abreviación procesal que al primer indicio, que a la primera denuncia se aplique una medida de protección, que en este caso es el retiro del violento del domicilio para que la mujer no tenga que estar poniendo en riesgo su propia vida.
Bien, vamos a seguir con este segmento. Vamos a irnos a los tweets que también han sido enviados para consultar a la candidata. A continuación, el tuit de Gabriel Espinosa, que menciona a Susana Rivero, candidata a la primera senaturía por Beni, ya que la ley 466 exige la sostenibilidad financiera de las empresas públicas como fiscalizadora, hará cumplir la ley pidiendo el cierre de ASBA y demás empresas deficitarias. La consulta para doña Susana Rivero. Bueno, eso es lo que está proponiendo Óscar Ortiz, cerrar las empresas del Estado. También lo hace Comunidad Ciudadana con Mesa. Ellos están planteando achicar el Estado, reducirlo. Nosotros creemos que así como estamos haciendo subvenciones, así como estamos impulsando la producción de alimentos, así como estamos cuidando a las familias para que las familias tengan a su viejito con una buena renta, a los chicos con su bono de incentivo para que terminen la escuela, que no todo puede ser medido en términos de utilidad. Ese es el modelo que heredamos, donde el Estado tenía solamente que servir para dar plata. Nosotros tenemos un modelo económico plural, donde hay sectores productivos, hay sectores que generan excedente para que se redistribuya en el saldo. Caso contrario, y lo pongo con un ejemplo muy simple, el departamento del Beni no debiera tener entonces en construcción ninguna de las carreteras que en este momento están en construcción, porque comparativamente con el resto del país no somos muchos habitantes. Un Estado fuerte es para eso, para ayudar a todos sus sectores productivos, para hacerse cargo de las áreas estratégicas y sobre todo para redistribuir el ingreso entre la gente que más necesita. Vamos a seguir dando más vivienda a los jóvenes, a las mujeres, madres solas o solteras. Vamos a seguir generando mecanismos de financiamiento que impulsen la generación de nuevas empresas para apoyar los nuevos emprendimientos. Vamos a seguir garantizándole a la gente, sobre todo, que pueda tener una salud gratuita. No podemos seguir pensando un Estado solamente en generar plata, porque entonces la salud también tendría que seguir siendo pagada. Y hoy en día está en fase de implementación el Sistema Único de Salud para que la mitad de la población tenga salud gratuita. No todo puede ser plata. El Estado no puede ser una empresa. El Estado es para velar por la seguridad, la tranquilidad y el futuro de sus habitantes. Bueno, gracias, doña Susana. Vamos a irnos con más preguntas de la comunidad. Pregunta a continuación Marcelo Silva y su cuestionante. Un tema agobiante para los benianos, fundamentalmente para los trinitarios, es el tema de las tarifas de la energía eléctrica. Seguramente es algo que esperan sea resuelto por las nuevas autoridades políticas. ¿Qué plantea usted? Gracias por su consulta. Para información de todo el país, la empresa ENDE ha hecho una ampliación de la línea no solamente a Trinidad. Se ha conectado ya toda la provincia de Vallivián, donde está San Borja, donde está Rurrenabaque, donde está Reyes, donde está Santa Rosa, que ya tienen luz gracias a la empresa pública. Se ha hecho también una instalación de una planta solar en Baures, esa es la provincia de Itenes. Está Riberalta fuera del servicio porque todavía tiene una cooperativa, es privada la cooperativa. En Trinidad se están haciendo revisiones de las tarifas, de los ajustes. Entendemos que el calendario energético de la empresa pública ENDE va de octubre a octubre y probablemente con la nueva resolución, el nuevo análisis de tarifa, desde noviembre, diciembre, estén rebajando las tarifas de luz en la ciudad capital, que es Trinidad. El Beni es mucho más que Trinidad. El Beni tiene 19 municipios y estamos trabajando para que los 19 municipios tengan energía, y no solamente en las ciudades capitales, sino también en las comunidades. Bien, gracias, doña Susana. Nos vamos a ir con esta última pregunta de la comunidad. Jimena Costa con su consulta. Susana, tú has sido la principal gestora del Código del Sistema Penal, tú has trabajado con una comisión y luego eso se ha modificado con dibujo libre sin siquiera haberte incluido en el proceso de modificación. ¿Crees tú que existe la posibilidad de que legisle la Asamblea? Porque tú has visto que quien decide es el Ejecutivo. Bueno, para la población que nos está escuchando, la señora Costa es mi colega diputada ahora,
por supuesto política, ha hecho una cuestión y una pregunta política. Ella, igual que todo el país, sabe que las mujeres que llegamos a la Asamblea no llegamos porque somos novia de algún político, no llegamos porque somos el colgandijo de alguien. Las mujeres en este periodo hemos asumido las principales comisiones en la Cámara de Diputados, hemos tenido una presidenta en la Cámara de Diputados, hoy tenemos una presidenta en la Cámara de Senadores y como ella misma señalaba, todo el código del sistema penal fue diseñado en la Cámara bajo mi conducción con un grupo de profesionales bolivianos y que por coyunturas políticas ese código, que era una norma extraordinaria, que planteaba cambios profundos en la justicia penal, no pudo mantenerse en pie. Pero las leyes se trabajan ahí y las mujeres tenemos un rol protagónico ahora que hemos logrado y que hemos concretado nuestros derechos políticos. Pero además me gustaría hacer un énfasis en este aspecto, ya que Jimena lo toca. La única fuerza política que cumple con la paridad y alternancia, es decir, con el cupo que le corresponde a las mujeres, es el movimiento al socialismo. Bolivia dice no lo cumple y Comodidad Ciudadana tampoco, de quien ella es ahora muy amiga. Bien, gracias doña Susana. Vamos a irnos también con el último tuit de la gente que ha escrito a RTP. Ahí está Andrés Zapata con su consulta. Pregúntenle a Susana Rivero por qué no quiso investigar a OAS, dice la consulta. Oh, muchas gracias por la pregunta. Nosotros investigamos 5 gobiernos, a todas las empresas brasileñas que estuvieron en Bolivia y por supuesto que a la OAS también. Y miren, ahora que trae el tema, justo ha salido ayer una noticia, la traigo acá si ustedes me permiten, ha salido una noticia, acá está, donde el propio Piñeiro, que es el vicepresidente de OAS, en su delación, es decir, en su confesión, dice que le fue pésimo en Bolivia. Aquí está la nota, le fue pésimo, lo botaron de Bolivia, le hicieron pagar 29 millones de dólares en compensaciones, por lo tanto esa desesperación que tenían de buscar un presunto vínculo entre nuestro candidato y OAS, es el propio vicepresidente de OAS quien lo desvirtúa. Lo que sí ha sucedido en la investigación del caso Lavallato, que ahora está en el Ministerio Público, es que hay fuertes indicios de corrupción, de haber recibido coimas en la carretera Roborel Carmen y en la carretera El Carmen Arroyo Concepción por funcionarios muy allegados e incluso por el propio candidato de Comunidad Ciudadana. Pero eso está en la justicia. Yo creo que en un momento especial, cerquita a las elecciones, hay que plantearle a la gente qué es lo que vamos a hacer. Y aquí vemos, mientras unos están buscando con una estrategia muy errática, cambiando de discurso cada día, otros están tratando de forzar denuncias que se caen por su propio peso, nosotros le damos certeza a Bolivia, le garantizamos su casita, le garantizamos que va a seguir pagando su crédito a la misma tasa de interés del 6% que era inimaginable hasta hace poco, que va a tener salud, que los jóvenes van a tener un impulso enorme, no solo en sus viviendas, sino también en sus nuevos emprendimientos y que por supuesto vamos a seguir con las políticas de redistribución del ingreso para que la bonanza económica, el buen manejo de la economía le llegue a la gente. Eso es garantizar un futuro seguro, eso es no retroceder, eso es darle certidumbre al votante. Bueno, gracias, doña Susana. Nos vamos a continuación con el último análisis también de la noche. Vamos a comenzar con Jerko Illich y su análisis. Ok, muchas gracias. Es un bloque ha sido muy interesante. Quisiera yo utilizar 3 temas que me parecen que son fundamentales. Uno que tiene que ver con lo que es precisamente esta corriente ideológica tan importante en el país, que es parte de lo que es la transición democrática, que es el feminismo. 2 puntos de los que ha comentado la senadora, la diputada Rivero. Que todo esto me fascina como espécimen político la señora Rivero. Es absolutamente fascinante. Se nota que no es una política improvisada. Pero bien, vamos por 2 temas. El tema del empoderamiento de la mujer me parece fantástico pensarlo no solamente desde lo que es lo educativo para la formación de las nuevas generaciones, me parece muy importante y creo que ahí es donde hay una enorme brecha todavía por parte de la institucionalidad del Estado, de este gobierno, al respecto de lo que es el empoderamiento financiero. Importantísimo. Lo segundo, sí es cierto, diputada Rivero, que han logrado modificar la 348 en el tema de lo que son las medidas de protección. Sería genial que usted lo pudiera compartir a través de qué dispositivo legal es, porque la idea de extraer al violento del lugar de donde se produce la violencia en contra de la mujer es básicamente una medida muy inteligente y absolutamente clara.
Dos, no quiero olvidar, por favor, lo que me han dicho en algún momento activistas de los derechos ambientales. El CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, se está quedando en noviembre sin presupuesto para funcionamiento. Tal vez no es a futuro lo que preguntó Lilian, sino ahora. Diputada, el compromiso de usted de, por favor, generar el presupuesto necesario para que el CERNAP no solamente termine el 2019, sino tenga proyección hacia el 20 y el 21. Y lo último, que esto de hablar de seguridad y transnacionalización de las mafias, a mí me parece un poco todavía muy sencillo o muy simplificado el hecho de que la lucha contra este bucle, es decir, esta repetición circular constante y permanente, no solamente en los últimos 14 años, sino en los últimos 30, desde el inicio de la democracia moderna, de que el Estado esté secuestrado por intereses mafiosos cuyo tejido mafioso es robusto. Para terminar esto, este tejido mafioso implica bancos, militares, aduanas, narcos, políticos, jueces, fiscales, policías y también derechos reales. Hay que trabajar un poco más allá de lo que es solamente dronificar o controlar los espacios aéreos. Gracias. Bien, doña Susana, su opinión. Bueno, hablamos muchísimos temas, ¿no? Sí. Ya está augurando que voy a ser senadora y creo que voy a ser, para tranquilidad suya. Nosotros estamos trabajando hace muchísimos años en generar derechos no solamente para las comunidades rurales, para los indígenas, por supuesto también para generar mejores condiciones para cuidar nuestros bosques. Fíjese, yo le decía, y esto poco se sabe, hemos fortalecido y apoyado a muchos municipios a crear áreas protegidas municipales, que hace 10 años no habían, muchas de reciente creación. Estamos con un alto compromiso con el medio ambiente por la preservación y el manejo sostenible de estas áreas que deben ser cuidadas, ¿no? Pero usted ha hablado de muchos temas y hay algo que, aunque se lo haya dicho rápido, yo no lo puedo aceptar. Yo no puedo aceptar que se diga que aquí hay una transnacional. Realmente hemos demostrado en estos años un altísimo compromiso de lucha contra la corrupción. Aquí nosotros no le estamos mirando, este es del MAS, este no es del MAS, este me gusta, este no me gusta. Somos absolutamente claros en ese sentido. El delito debe perseguirse, el delito debe sancionarse, el delito debe castigarse. Y ahí no hay manera de transar. Narcotráfico, se necesita tecnología, se necesita tecnificación y se ha invertido más de lo que había el 2005 en fortalecer las fuerzas de lucha contra esto. Compromiso claro, demostrable, comprobable, que no se encubre este tipo de ilícitos y en eso creo que la ciudadanía está muy consciente de lo que hemos hecho en estos años y garantizamos para el futuro mayor inversión, mayor control y por supuesto esta implacable lucha contra la corrupción. Gracias, doña Susana. El análisis, por favor, de Verónica Rocha. Bueno, quiero agradecer a la diputada Rivero por habernos acompañado esta noche. El formato del programa de esta noche es bastante interesante porque se ha podido recoger mucha participación desde redes sociales con analistas externos y demás. Y creo que es importante porque la diputada Rivero está acá atendiendo varias inquietudes de varios temas durante los últimos minutos y eso es valioso porque eso es lo que tienen que hacer los y las candidatas de cara a la ciudadanía para poner sobre la mesa sus propuestas, pero también para ser interpelados respecto a su desempeño. En el caso de la diputada Rivero ya tiene la característica que no solo es candidata para ser senadora en la siguiente gestión, sino que actualmente es diputada y en ese sentido quiero plantearle un tema que también va a terminar en clave de pregunta. Hay un tema que precisamente en las ciudades, y vuelvo a hacer énfasis en esto toda vez que el programa del MAS tiene ese énfasis en su propuesta, hay mucha preocupación y yo llegaría a decir hasta malestar toda vez que hay un tema que es el tema tributario que afecta demasiado en el desempeño de la ciudadanía, de quienes somos asalariados o quienes tenemos alguna actividad dentro de las ciudades. Bien se sabe que son muchos las y los ciudadanos individuales que tenemos que afrontar dentro de este sistema tributario el pago de valores agregados, el pago de impuestos a transacciones, impuestos a utilidades. Y por supuesto, cuando hacemos esta comparativa con otros sectores, concretamente, por ejemplo, el sector de los cocaleros, hay la sensación ciudadana de que hay una diferencia, porque obviamente mucha de la carga tributaria está sobre las espaldas de quienes estamos generando utilidades y servicios dentro del rubro al que nos dedicamos. Quiero preguntarle en ese sentido a la diputada Rivero, ¿cómo evalúa en su última gestión que ha sido
la propuesta de reforma o de la propuesta tributaria en general que ha hecho la Asamblea Legislativa Plurinacional, toda vez que en mi percepción, y creo que hay también alguna sensación generalizada al respecto, no se ha hecho mucha incidencia en los temas tributarios, en sus reformas o en ajustarlos a las nuevas realidades del país. Y en ese sentido también preguntarle cuál va a ser la propuesta del MAS respecto concretamente al sistema tributario en la siguiente gestión en caso de ser electos como gobierno y si pudiera puntualizar respecto al tema de los cocaleros y el impuesto que no pagan actualmente a las utilidades que les genera las transacciones respecto a la hoja de coca. Nosotros creemos que la temática de los impuestos, la carga tributaria, debe acomodar las necesidades que tiene el país, pero también con el bolsillo de la gente. Y por eso, en el caso de los nuevos emprendimientos para jóvenes, nuevas empresas, estamos proponiendo que se haga una adecuación progresiva precisamente como un incentivo. Pero la carga tributaria que tiene Bolivia bordea el 17%. Y hemos visto, lo ha informado así el ministro de Economía inclusive, no es que sea el país con mayor carga tributaria. De hecho, está Brasil, está Chile, países vecinos, que llegan hasta el 40 y tanto % de carga tributaria. Por ejemplo, el IVA en Bolivia es el 13%, en Chile es el 15%. El impuesto a las transacciones en Bolivia también es menor que en otros países. No podemos como país, y sería demagógico, yo le digo acá a la periodista, sería demagógico como están haciendo otros, decir vamos a rebajar los impuestos. Lo que hay que hacer es un equilibrio entre la economía de las familias, la economía del bolsillo, del tipo de negocio y también las necesidades de la población. No puede haber obras, no puede haber un país que funcione sin impuestos. Yo creo que hay que hacer una adecuación de acuerdo a los rubros, siempre mirando estos dos parámetros. Bueno, yo le agradezco mucho a doña Susana Rivero. Una Adelante, cosita más, bueno, yo les agradezco, miren acá, barricada parece, el programa, tenía que venir también una invitada que ustedes hicieron de Comunidad Ciudadana, creo que se ha corrido, yo vengo con todo gusto, creo que esto es lo que debemos hacer, no solo cuando somos candidatos, sino cuando somos autoridades, venir, contestar, así como me hacía notar la comunicadora Verónica, podemos incluso disentir como hemos disentido, pero de eso se trata, de venir y compartir y contrastar criterios, ¿no? Bueno, las gracias a usted, doña Susana Rivero. También agradezco mucho a los periodistas y analistas que nos han acompañado, a Leslie Lafuente, directora del matutino Opinión, a Eduardo Godoy, director de contenidos del Sistema LTP, a Verónica Rocha, analista, y también a Yerko Illich por la gentileza de habernos acompañado. Y a las personas que nos han acompañado también a través de las preguntas y de las redes, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo a las 8 en punto en la Comunidad Decide. Buenas noches.